Eres un joven de 20 años, eres un genio matemático y descubres un secreto, un sistema sobre cómo desfalcar a casinos de Las Vegas. Cientos de miles de dólares cada fin de semana, viajes en jets privados, suites de lujo, prácticamente una vida que solamente las ves en las películas. ¿Acaso tú tomarías la oportunidad? Esta es la fantasía que nos vende 21 Blackjack, la historia real de un grupo de estudiantes del MIT que usaron sus mentes para desafiar el sistema de los casinos y lograr romper el sistema. Pero el video de hoy no es sobre cómo contar cartas ni tampoco sobre un atraco. Es sobre la crónica de una corrupción, sobre cómo la tragedia de un chico con un sueño de estudiar medicina logra corromperse y se transforma en un esclavo de la codicia y la arrogancia y cómo tuvo que perderlo prácticamente todo para volver a encontrarse. Quédense porque hoy vamos a ver cuál es el verdadero precio de ganar en 21 Blackjack. Para entender la caída de este personaje, tenemos que conocer a Ben Campbell antes de llegar a Las Vegas. Al principio de la historia, Ben es el personaje con el que todos nos podemos identificar. Es un estudiante del MIT, algo inocente e introvertido, pero increíblemente inteligente, trabajador y leal a sus amigos. Tiene un sueño bastante claro: estudiar medicina en Harvard. Pero aquí está el primer detalle clave psicológico, y es que el decano de Harvard le dice que necesita una historia que prácticamente lo deslumbre. Y de cierta manera Ben siente que su vida de esfuerzo y buenas calificaciones no son suficientes. El mundo le está diciendo: ser bueno no basta, tienes que ser interesante. Esta idea lo frustra de cierta manera y planta una semilla peligrosa en su mente: la creencia de que su vida ordinaria no tiene valor. Su verdadero muro no es solo el dinero de la matrícula, también es su propia percepción de ser insignificante. Vemos su frustración, trabaja duro, se esfuerza prácticamente al máximo, y eso lo vemos al principio de la película cuando inclusive hasta lo platica con su madre, ¿no? Pero la realidad es que su talento por sí solo no es suficiente, y es en esa vulnerabilidad, en ese sentimiento que él tiene y esa injusticia donde la tentación encuentra la puerta abierta. Y la tentación llega en la forma de su profesor Mickey Rosa, interpretado por Kevin Spacey. Vemos cómo Ben llega con Mickey y es citado a un salón del MIT, y Mickey no le vende a Ben un simple trabajo, le vende una fantasía. Le dice: no estás robando, estás contando, estás venciendo al sistema con tu inteligencia. Le ofrece un mundo de vuelos privados, hoteles de lujo, identidades falsas, y que prácticamente él podía hacer lo que quisiera. Y de cierta manera, aunque Ben lo medita en un principio y siente que eso no va con él, Ben sentía que su vida era algo completamente insignificante, pero a la vez él se sentía invisible. De repente tiene la oportunidad de ser alguien en la vida, y la transformación es gradual pero crucial en este momento. Durante la historia vemos cómo poco a poco, ¿no?, Ben empieza a transformarse en un personaje completamente distinto, como Ben introvertido empieza poco a poco a evolucionar con la historia, y sobre todo la transformación de Ben va más allá de la simple confianza. Trata del control, y en su vida, de cierta manera, en Boston, Ben es una víctima de las circunstancias del sistema, ¿no? Y en Las Vegas él siente que él tiene el control sobre el sistema, controla los números, las probabilidades del juego, o doblega la suerte a su voluntad, y ese sentimiento de control absoluto es increíblemente adictivo para él, que de cierta manera se sentía él pues imponente, ¿no? Pero eso no para cuando junta el dinero para Harvard, porque ya no se trata del dinero. De repente, él se ha vuelto una persona con una nueva identidad. Él, de cierta manera, cambia, y hasta sus amigos lo notan, que tiene una identidad que siente que tiene, pues, poder, ¿no?, y control sobre muchísimas cosas, ¿no? Donde ya prácticamente ese sueño que tenía de ir a Harvard ya lo deja a un lado. Ya es un chico que la vida le pesa, ¿no? Es un chico que hace que las cosas pasen. Su identidad se ve comprometida, y eso lo lleva a traicionar lo único que realmente era real para él. Y en este caso son sus amigos. Pero a la vez yo diría que también el sueño de ir a Harvard. Y lo interesante aquí es que toda historia de corrupción tiene un punto de quiebre. Y el de Ben llega cuando su mentor se convierte en su verdugo. En este caso, para recordar, su mentor es su profesor Mickey Rosa, ¿no? Y la traición de Mickey es prácticamente brutal. En un punto de la película vemos que tiene una discusión bastante fuerte, y vemos cómo de cierta manera esta traición de parte de Mickey, su profesor, es una clase de espejo, ¿no? Mickey se ve
en la creciente arrogancia de Ben un reflejo de sí mismo, de los errores que probablemente pudo haber cometido y lo que lo llevaron a ser un simple profesor en lugar de seguir siendo el rey de Las Vegas, ¿no? Al destruir a Ben, no solo se venga de su insubordinación, ¿no? Porque de cierta manera, pues, Mickey era el jefe de Ben, ¿no? En este negocio, sino que simbólicamente destruye su propio pasado fallido. Es la máxima elección de un mentor tóxico. No cometas mis errores, pero si los cometes, me aseguraré de que fracases igual que yo. Le roba sus ganancias que tenía acumuladas en su dormitorio, que eran más de $200,000, y lo reprueba en su materia para impedir que se gradúe del MIT. De repente, el chico, en este caso Ben, que se sentía prácticamente invencible, está prácticamente solo, sin dinero y a punto de fracasar académicamente, ¿no? Porque ya no se puede graduar del MIT, y está en la lista negra de el jefe de seguridad más temible de Las Vegas. En ese punto es cuando Ben toca fondo, pero la ambición que lo corrompió ahora se convierte en su motor de venganza. El final de Blackjack es algo agridulce y es lo que hace que la película sea tan interesante, porque al final de cuentas lo que pasa es que Ben idea un plan para vengarse de Mickey. Logra que atrapen a Mickey, pero en el proceso es traicionado de nuevo y pierde todo el dinero que había recuperado, porque el plan que tenía para vengarse era de que pues este jefe de seguridad, que en cierto punto lo agarra con las manos en la masa, le promete a Ben que pues podía quedarse con todo el dinero que ganara esa noche, en el cual se iba a ejecutar el plan para atrapar a Mickey. Desde un punto de vista material terminó peor que antes, ¿no? Porque perdió 2 veces. Pero aquí está la clave, acaba ganando de otra manera. ¿Y por qué? Porque, de cierta manera, no solo pierde el dinero, pero recupera su historia, se reconcilia con sus amigos, ¿no? Demostrando que valora más la lealtad que cualquier cantidad de fichas. Consolida su relación con Jill y, lo más importante, transforma su experiencia caótica en una historia que deslumbre al decano de Harvard. Cuando le cuenta al decano de Harvard, no lo hace como una excusa, lo hace con una profunda autoconciencia de los errores que cometió. No solo narra los hechos, sino que demuestra que ha entendido la lección y entiende la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Esa capacidad de reflexionar de Ben sobre sus propios errores es la historia de vida deslumbrante que el decano estaba buscando en él. No la consigue por el dinero, sino que por el carácter que forjó al perderlo. La ironía del final de Blackjack es brillante. El decano de Harvard le pidió a Ben una historia que lo deslumbrara por completo. Y Ben, en su afán por crear un artificial y con dinero y éxito, terminó viviendo la única historia que de verdad importa, la de fracasar, tocar fondo y encontrar el camino de vuelta. Ben Campbell, el genio que podía calcular prácticamente todas las variables de un juego, fue derrotado por la única variable que nunca agregó en su ecuación, su propia humanidad. Al aceptar esta derrota, encontró su verdadera victoria. Pero esa es mi interpretación. ¿Tú qué crees? ¿Crees que Ben realmente ganó al final o el precio que pagó fue demasiado alto? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué otra película con drama complejo te gustaría que analizáramos próximamente. Y si te gustan estos análisis de personajes y sus complejos viajes morales, la mejor forma de apoyar es con un like y suscribiéndote al canal. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.